Ya estamos de vuelta acá en Pulso Deportivo y esta semana vamos a estar tocando un tema que ya abordamos en el 2025, pero que siempre resulta muy interesante. Y por eso tenemos acá en nuestro estudio a Adrián Gómez Jorge, quien es el director deportivo de la agrupación de deportes electrónicos en nuestro país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y se agradece también un espacio más para los deportes electrónicos. Por supuesto, Adrián, acá en nuestro espacio siempre van a tener su casa esta agrupación de deportes electrónicos de Cuba. Entonces vamos a comenzar repasando un poco de lo que estuvo pasando en el 2025, después de que estuvieron acá en nuestro espacio, las principales competencias de final de año y demás. Bueno, nosotros a finales del año pasado tuvimos una competencia internacional de Sim Racing, en el cual tuvimos nuestro piloto ganador, seleccionado del equipo cubano, que nos representó en un torneo internacional que tuvo sede en República Dominicana, organizado por la FIA, en el cual tuvo realmente muy buenos resultados. Fueron un formato de 3 carreras de clasificatorio para la final. En esas 3 carreras estuvo entre los 3, 4 primeros pilotos, pero bueno, realmente hubo un problema en la final, hubo un accidente y tal, no logró realmente el lugar que se esperaba, ni siquiera cercano, porque hubo una descalificación, pero bueno, estuvimos muy contentos de medirnos a nivel internacional, sobre todo en América, y darnos cuenta de que tenemos, nuestro piloto Samir tiene mucho talento y tiene muchas oportunidades de en futuras competencias, ¿no?, seguir mejorando, y bueno, quién sabe, a lo mejor conseguir que Cuba logre un top 3 en competencias de Sim Racing, que lo cual sería un sueño ahora mismo. Adrián, el Sim Racing, que es un simulador de carreras, explícanos más o menos cómo es la dinámica que se mueve en este deporte electrónico, las condiciones logísticas que son necesarias y demás. A ver, Sim Racing es un simulador de Fórmula 1, que es el mismo carro de Fórmula 1, y ellos tienen un simulador sería con su timón, sus pedales, y bueno, manejan exactamente igual que, a ver, igual no, pero bueno, lo más parecido a la simulación como tal del mismo carro, y en la interacción, digamos, digital, sí se siente bastante parecido a la real, como Y, tal. y este deporte, Adrián, está vinculado de alguna forma a algún tipo de evento oficial, además de los Sí. propios de deportes electrónicos como tal. Sí, sí, la Organización Internacional de Automovilismo tiene sus propios eventos, como fue este caso que pasó el año pasado, que hacen a nivel continente e incluso a nivel internacional, a nivel completamente de todo el mundo, competencias de sim racing, de simulación. Además de que nosotros también tenemos por parte de nuestras organizaciones de deportes electrónicos como tal, competencias ya un poco más específicas a ese deporte. Y acá en Cuba, me imagino que debe ser bien complicado para Mm. ganar adeptos para esta disciplina, por lo difícil que se hace llegar a este tipo de simuladores y Sí, demás. sí. Deben de tener algún apoyo externo, me imagino. A ver, realmente no es muy, o sea, no es muy asequible esa tecnología. La mayoría de los pilotos es porque las consiguen por ellos mismos o porque de alguna manera tienen oportunidad de llegarles a ellas. Pero bueno, aún así tratamos de practicar y de tener nuestro clasificatorio nacional, que elegimos a nuestros mejores pilotos, como fue el caso de Samir, que fue elegido en 2025, para que nos representen a nivel internacional. Bueno, creo que la actuación de Samir, estaba familiarizado con ella porque lo estuve siguiendo después que estuvieron acá en nuestro programa y fue destacada para ser una de las primeras competencias internacionales de nivel en las que nuestro país puede participar con uno de sus exponentes. Fue un resultado destacado, aunque como bien tú decías, la final dejó un poco Sí, de un sinsabor. poco que desear realmente. Nosotros íbamos muy contentos con él, empezaron las primeras vueltas y estaba en tercer lugar, cerca del segundo. Realmente fue muy triste. De un momento a otro hubo un accidente y tuvo una penalización, que no recuerdo exactamente el nombre porque eso es típico ya de Fórmula 1, que lo atrasaba un tiempo el salto. Y junto con la salida a los pits y tal, ya casi que quedó descalificado, realmente. Fue muy triste. Bueno, lamentablemente, pero en otras futuras competencias Sí, sabemos que esperemos. vamos a tener un mejor resultado y por supuesto él va a contar con más experiencia y más fogueo Mm. para eso. Tengo entendido también que a finales del 2025 se estuvieron entregando los premios anuales de la DEC. Sí. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, nosotros tuvimos en los premios de la DEC como tal, la DEC tuvo una junta directiva específicamente para estos premios, los cuales dimos 3 premios. Dimos el premio a mejor jugador del año 2025, bueno, en este caso fue Samir, que estábamos hablando de él, fue el único atleta que tuvo un evento internacional que clasificó y logró ir y realmente tener un resultado destacable. Además de eso, tuvimos la mejor organización
2025 que nos estuvo apoyando muchísimo en el caso de los torneos presenciales, que sería la ACJL, la Asociación Cubana de Juegos de Lucha, que bueno, Céfiro después les estará un poco aclarando mejor esa parte. Y también tuvimos el mejor equipo de 2025, porque en el 2025 tuvimos la oportunidad de ir al torneo clasificatorio de ISF para el Campeonato Mundial de Deportes Electrónicos. Y en América tuvimos la oportunidad de competir en Dota 2. Nuestro equipo de Dota 2 llegó a la final del cupo de Norteamérica, pero quedamos segundo lugar. Realmente fue una posición histórica. Nunca habíamos llegado tan lejos en un clasificatorio y habíamos estado tan cerca de ir a un campeonato internacional de deportes electrónicos de esa magnitud, que es casi top de alguna manera. Pero bueno, estuvimos muy contentos de que estamos haciendo historia y que poco a poco se ve la mejoría de nuestros equipos con el tiempo. Y tú como director deportivo de la ADEC, ¿cuán cerca ves esa histórica posible clasificación a un mundial de deportes electrónicos de los eSports? A ver, realmente hemos clasificado ya eventos que han sido, por decirlo de alguna manera, relevantes e importantes. Como tal, ya esos campeonatos más importantes que tienen mayor nivel, que todos los países tienen las mejores condiciones puestas en, o sea, las mejores ganas, no sé decirlo de alguna manera, organización, para que esos equipos puedan tener el mejor resultado posible. Ya eso se nos hace un poco más complicado porque todos los equipos en la región son muy fuertes en deportes electrónicos, sobre todo en el caso de Dota 2. En Norteamérica, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Honduras tienen equipos que realmente son bastante fuertes. Pero bueno, nosotros hemos visto año tras año bastante mejoría en nuestros equipos y también hemos visto que hemos tenido más torneos a los cuales acceder. Por ejemplo, en el caso de nuestro equipo Cuba actual de Dota 2, que fue nacional, también coincidió con algunos personajes, ¿no? Decirlo, 3 o 4 muchachos que pertenecen a la etapa universitaria y ellos fueron también a Rusia, a Sochi, el abierto estudiantil. O sea, han visto ya torneos de mayor calidad, han visto torneos internacionales, han sentido el nivel y de alguna manera han aprendido de ello y han mejorado bastante. Todavía nos queda, porque nos queda un tramo para alcanzar esa clasificación, pero realmente creo que está bastante cerca, por lo menos el tema específicamente de Dota 2. Y la ADEC, que es una agrupación bastante joven, pudiéramos llamarlo en nuestro país, ¿cómo se les ocurrió esta idea de ir premiando anualmente a los atletas y equipos más destacados en un año? A ver, realmente nosotros habíamos hecho esto hace 2, 3 años, pero no lo habíamos vuelto a retomar. Ahora en este caso, este año tuvimos buena participación y tuvimos mucho apoyo de la comunidad con respecto a varios juegos, resultados destacables que vimos la necesidad de hacerlo para que los atletas también de alguna manera se sientan más motivados a seguir participando y sientan de que su esfuerzo se está reconociendo de alguna manera. Adrián, y en Kazán fue uno de los eventos, de las participaciones más interesantes que se han dado en los últimos años en los deportes electrónicos, pues hubo pruebas digital que combinan tanto el deporte electrónico como el deporte convencional, físico, pudiéramos llamarlo. ¿Cómo fue la participación cubana ahí? Y háblanos entonces también de este tipo de disciplina, que es bastante interesante. Bueno, nosotros desde hace 2, 3 años estamos participando en la modalidad digital, como bien dice, la parte física y digital. En este caso hay 3 modalidades en esos deportes, serían baloncesto, fútbol y el baile. Nosotros fuimos a los Juegos de Futuro y también fuimos a los Juegos de Kazán, como bien comentaste. Hemos tenido ya equipos que han tenido resultados en esas competencias a nivel internacional y planeamos retomarlas. Este año estamos tratando de hacer un evento clasificatorio, nosotros nacional, que saque el evento, o sea, discúlpeme, el equipo que nos va a representar a nivel internacional este año, que serían los Juegos de Futuro en Astana, Kazajstán, si mal no recuerdo. Entonces, vamos a tener estos próximos fines de semana, el 7 de marzo, tuvimos el 28 y el 21, el caso de freestyle de baloncesto, después freestyle de fútbol y bueno, el de baile, que sería el último que nos queda el 7 de marzo como tal. Después de eso, nuestros equipos, bueno, estarían esperando la invitación a los Juegos de Futuro y de alguna manera prepararse en esos espacios. Creo que esta es una de las modalidades, como te comentaba, más interesantes, Sí. porque hay muchísimas personas que les gusta este mundo de los deportes electrónicos, pero también les gusta practicarlo en el plano físico. Sí. Y entonces creo que combina lo mejor de los dos mundos. Sí, realmente en el deporte hay que ser bueno los dos. Hay que ser bueno en la parte digital y hay que ser bueno también en la parte física. Tienes que equilibrar lo más que puedas tu equipo, porque realmente no te sirve de nada ser muy bueno en el digital. Vamos a suponer que juegas muy bien baloncesto digital, pero en la parte física
de alguna manera no tienes el nivel suficiente para eso. Y entonces también en el fútbol sobre todo se ve que en el fútbol hay muchos muchachos que tienen, o sea, incluso a nivel internacional y nacional tienen nivel en la parte digital y se siente mucho más porque la parte digital de alguna manera es un muñeco que controlas, que es ideal, puede ser un jugador de fútbol con todas las características de Fútbol Club Barcelona o Madrid, entonces puede hacer 5 o 6 goles en 2 minutos, 3 minutos. La parte digital sobre todo es la que más nos cuesta y más nos ha costado a los equipos nacionales de conseguir, porque la parte física sí al final tenemos nivel, por lo menos suficiente en estos torneos para defendernos de alguna manera. Adrián, vamos a centrarnos entonces ahora en lo que ha estado ocurriendo en este 2026. Ya hablabas de estos fines de semana con competencia digital. ¿Qué más ha estado haciendo en los deportes electrónicos de nuestro país? Bueno, a ver, nosotros primero, finales del año pasado, ya hicimos nuestro clasificatorio para los centroamericanos, que elegimos nuestros participantes en las 4 disciplinas. Vamos a tener una disciplina de baile, Just Dance, una disciplina de fútbol digital, que sería eFootball. También vamos a tener Street Fighter, que es un juego de combate. Y bueno, en este caso, Dominicana eligió el MOBA específico, que es LOL, que es parecido al Dota de alguna manera, pero bueno, no es igual. Hemos tenido que trabajar un poco en esa comunidad para conseguir el mejor equipo y también la mejor preparación con respecto a eso. Y además, ahora a principios de año tuvimos la competencia clasificatoria regional a los Global eSport Games, que se van a celebrar en India, Mumbai, 2026, el cual tuvimos 2 deportes electrónicos, Dota y Clash Royale, que clasificamos, tuvimos la dicha de clasificar en Clash Royale con nuestro representante que es de Villa Clara, Emrey, que va directamente a India, Mumbai, ahora en este mes de marzo. Muy importante esto, también clasificando a eventos de carácter mundial. Una cita del Orbe siempre es importante en cualquier disciplina. En los centroamericanos, creo que es una de las principales competencias para nuestro país, si no la principal competencia en cualquier tipo de deporte para este año, para el movimiento deportivo cubano. ¿Qué aspiraciones tienen ustedes? ¿Cómo se ven preparados para llegar a esa cita centroamericana con los atletas que tengan clasificados a la hora de brindar un buen resultado para nuestro país? A ver, nosotros conocemos, como bien dije anteriormente, que hay 3 deportes, son sobre todo el fútbol, el baile y en el Street Fighter, que ya hemos tenido participación internacional, que ya conocemos nuestros atletas que tienen experiencia de alguna manera y estamos claros de que ellos pudieran llegar en caso de que los clasificatorios regionales se pongan con bastante nivel, bastante difíciles, pueden llegar a clasificar. En el caso del equipo de LOL, nosotros tampoco es que subestimemos su nivel ni nada, pero bueno, en todos los países de la región se practica bastante ese deporte electrónico y es la primera vez que tenemos una comunidad, que formamos un equipo. Que de todas maneras estamos haciendo lo mejor posible para darles una preparación, incluso a pesar de toda esta situación, que los muchachos, la gran mayoría eran de universidades y están en sus casas y tal, pero nos hemos mantenido jugando y dándole el seguimiento que merecen, ¿no? Y sobre todo la mayor atención porque son el equipo que sabemos que más nos puede a lo mejor costar una clasificación. Adrián, sabemos en las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país en estos momentos, siempre es bueno preguntarles y estar al tanto de cómo se las arreglan, cómo se ingenian ustedes, que dependen de conexión, tema electricidad y demás, para poder entrenar, para poder participar propiamente en las competencias. ¿Qué alianzas han creado? ¿Qué están haciendo para poder garantizarle entonces a los atletas de las diferentes comunidades de la DEC que puedan estar activos en estos momentos? Nosotros tenemos acuerdos, tenemos vínculo con las universidades y la gran mayoría de nuestros atletas son universitarios. Entonces, de alguna manera tratamos siempre de enfocar nuestro entrenamiento, ¿no? Y de enfocar todas las necesidades que tenemos con las universidades para que ellos mismos traten de ayudarnos, sobre todo con esos atletas específicos. En el caso de que no, que hay atletas que no son universitarios, siempre tratamos de buscarle una propia vía, una sede que los ayude a entrenar, sobre todo los atletas que necesitan ahora mismo, en el caso sea los centroamericanos, y bueno, también el caso de los Global eSport Games que los tuvimos, ¿no? Junto con las universidades. Es nuestro mayor apoyo ahora mismo, incluso llevan cerradas un tiempo, pero siempre aún así nos han ayudado, incluso estando cerradas siempre nos han tratado de brindar el mayor apoyo posible y también algunas veces con la colaboración, disculpa, del INDER y de la Unión de Informáticos de Cuba, tratamos de sacar adelante todos nuestros atletas, sobre todo en los eventos más importantes. Sí, esta colaboración es vital en aras de mantener el funcionamiento de la DEC y la preparación de estos atletas. Sabemos que muchas de las personas que vean nuestro programa van a estar interesadas entonces en vincularse a este mundo. ¿Cómo pueden entonces
estos futuros o posibles atletas, son posibles captaciones para la DEC, acercarse a la organización y participar en algún tipo de evento con ustedes? Bueno, nosotros nos encontramos en todas las redes sociales, en Telegram, Instagram, también tenemos nuestro sitio web que nos pueden buscar, adec.com, y bueno, ahí nos pueden localizar, están nuestros teléfonos, toda a nuestra disposición, y podemos después vincularlos a nuestras comunidades que tenemos ya en WhatsApp, que como tal se organizan, y por ahí vamos poniendo todas nuestras competencias en distintas comunidades, incluso si son a nivel nacional. Así es. Bueno, ya saben entonces cómo acercarse a la agrupación de deportes electrónicos de Cuba, si están interesados en participar. Hoy pudieron conocer con Adrián algunos de los principales detalles de lo que estuvo aconteciendo en el 2025, de lo que está pasando en el 2026 y, por supuesto, de lo que va a ocurrir en el resto del año. Muchísimas gracias, Adrián. Ha sido un placer tenerte de nuevo acá en nuestro estudio. Muchas gracias a usted y gracias al programa también. Entonces ahora los invito a hacer una pausa y al regreso, por supuesto que vamos a seguir conversando sobre deportes electrónicos en Cuba. Ya estamos de vuelta acá en nuestro espacio y como ya les decía, vamos a continuar conversando con protagonistas de los deportes electrónicos en nuestro país. Y en esta ocasión tenemos acá en Pulso Deportivo a Sergio Alejandro Pérez García, quien es el principal exponente del fútbol electrónico en nuestro país, del eFootball. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación aquí al espacio. Bueno, siempre digo, gracias a Dios, la oportunidad de estar aquí. Bueno, para nosotros verdaderamente también es un gusto recibirte y conversar sobre las particularidades de este deporte. Tienes una larga trayectoria de participación en eventos internacionales y nacionales, por supuesto, pero antes de llegar ahí, coméntanos cómo llegas entonces a practicar este deporte y a vincularte con la agrupación de deportes electrónicos de nuestro país. Bueno, siempre desde chiquito juego FIFA. Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener las consolas y todo ese tipo de complementos que son a veces difíciles para muchas personas, no les son asequibles, pero bueno, tuve la oportunidad de tenerlas. En 2020 se me dio la oportunidad de empezar a jugar online y en 2023 ADEC anuncia un torneo nacional para que se iba a escoger atleta de los Panamericanos. Yo soy de Santi Espíritu. Actualmente ya resido en La Habana, vivo hace 2 años en La Habana, pero en ese momento era Santi Espíritu, vine para acá, viajé, me quedé aquí, gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar el torneo y ser representante de en los Panamericanos. Bueno, cuéntanos entonces, antes de caer ya en lo que estuvo pasando en los Panamericanos, cómo fue esa experiencia de salir de tu provincia, llegar acá a la capital, participar en algo que es nuevo para ti, estar en una comunidad dedicada o que practica asiduamente ese deporte como tú lo hacías y a un nivel bastante alto porque era una eliminatoria nacional para representar a nuestro país entonces en un campeonato panamericano. Primero que todo, la eliminatoria fue muy difícil. Fueron 128 participantes del país, donde estaban los mejores. Pero yo tenía mis metas claras. Yo había jugado bastante, yo había entrenado. Yo le decía a mi esposa que si yo no quedaba en el top 4 yo no jugaba más FIFA. Es la realidad y gracias a Dios se me dio la oportunidad, gané el torneo, me puse súper contento, lloré junto con mi esposa, los presidente y vicepresidente de deporte electrónico me felicitaron, porque al yo ser de otra provincia también, venir para La Habana, quedarme una semana aquí para un torneo, la verdad que fue muy gratificante. Sí, imagino que haya sido una grata sensación y por supuesto por todo el esfuerzo y el empeño que tuviste que poner para participar. Entonces, clasificas a los Panamericanos, háblanos entonces de esa competencia, ¿cómo fue? Eso fue una experiencia única en mi vida. Los Panamericanos es el evento, como decir, de América completo más grande que hay. Y en los Panamericanos se jugó el eFootball. No sé, yo venía de jugar FIFA. No es el mismo juego, no es igual, no son las mismas mecánicas. Pero creo de 32 participantes quedé como en el lugar 16, algo así. Para mí no fue mal, ya que yo nunca había jugado esa modalidad de juego. En ese momento era actualmente jugador de FIFA. Ahora no, y ahora entreno eFootball para otras competencias y muchas cosas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Explícanos, porque en nuestro país, por supuesto, hay muchísimas personas que practican el FIFA, y hay otros que no conocen el eFootball. ¿Cuáles son las principales diferencias mecánicas que tú nos explicabas entonces entre el FIFA y el eFootball? El eFootball era el antiguo Pro Evolution, conocido como Pro Evolution, que después de los años cambió sus patrocinadores, sus cosas, cambiaron los nombres. Pero el juego realmente es muy diferente al FIFA.
Las mecánicas en todo el mando son diferentes, la jugabilidad, que es lo principal, es muy diferente. Se adapta más a una jugabilidad más real, a la vida real, y es muy diferente al FIFA. Por eso se hace un poco más difícil a la hora de jugarlo. Entonces es complejo, sobre todo para ti en ese momento fue una transición bastante dura, pero bueno, estuviste ahí en la mitad prácticamente de la tabla de los competidores en esos Juegos Panamericanos y bueno, diste un buen resultado. Pasa en esos Juegos Panamericanos, ¿qué competencias llegan a ti mediante la DEC, tanto del plano nacional como internacional? Después de los Panamericanos, llega el clasificatorio de los Juegos del Futuro, donde invitan a nuestro país y en el formato Figital Fútbol, donde vamos un equipo nacional conformado por jugadores de fútbol sala del equipo Cuba y yo, jugador de FIFA, donde en ese torneo cogimos quinto lugar. Para nosotros fue súper bien, porque había muchos atletas internacionales, ahí sí eran de Europa, de América, de todos los países. Y nos fue bastante bien, a mi entender, porque primer torneo que íbamos, nunca habíamos participado en un torneo de esa magnitud. Y bastante bien. ¿Y cómo viste dónde se movieron las principales potencialidades del equipo nacional en esa competencia? ¿En la parte digital, en la parte física con los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol Sala o jugando propiamente digitalmente? En esa competencia nos fue bastante bien en la parte digital. En la parte física nos costó un poco porque llegamos y nos cambiaron. Íbamos preparados para jugar fútbol sala como tal en tabloncillo. Y cuando llegamos nos dijeron que teníamos que jugar en césped, entonces nos fue un poco incómodo porque estábamos entrenando en un tabloncillo. Cuando llegamos tuvimos que jugar en césped. El clima, estaba menos 23 grados. Nosotros pedíamos cambio cada un minuto en el terreno. Cuando jugamos físicamente pedíamos cambio cada un minuto, no podíamos respirar casi. Es la verdad, no estábamos adaptados a ese clima, nunca habíamos ido a un país así. Pero bueno, ya saben que son circunstancias a las que se pueden enfrentar y por supuesto la preparación desde nuestro país es muy importante. Y hablando de la preparación, en estos tiempos ya conversaba con Adrián que se hace bien complicado. ¿Cómo te logras preparar entonces en el eFootball, que es principalmente lo que estás entrenando ahora, para participar en las competencias? En el eFootball tuve la oportunidad de ahora en el torneo que hizo ADEC, ganar el torneo y ser el jugador que va a representar a Cuba en el clasificatorio para los centroamericanos. Llevo ya más de 2 meses preparándome. Yo juego en casa, juego online. Y me preparo así. Con tus propios medios. Con mis propios medios. Básicamente desde tu casa. Entonces ya nos hablabas del clasificatorio centroamericano, que imagino sea tu principal meta para este 2026. ¿Qué aspiraciones tienes con ese clasificatorio? Adrián nos comentaba que por supuesto eres uno de los favoritos para clasificarte y estar en esa cita y de lograrlo. Sería, me imagino que también otra meta importante cumplida en tu carrera, estar presente en unos Juegos Centroamericanos también por primera vez. No, eso es una meta que tengo clara. Estoy entrenando, quiero clasificar a los centroamericanos. Creo que puedo, pero bueno, todo en esta vida puede pasar. Y también nos estamos preparando para ahora el torneo de FIDA del fútbol también, para clasificar a los Juegos Futuros de este año también. Bueno, son muchas las metas entonces que tienen los atletas de la agrupación de deportes electrónicos de Cuba para este año y por supuesto metas también para los que están por venir. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Pulso Deportivo. Ha sido un verdadero placer tenerte acá en nuestro espacio. Gracias por la invitación y todo muy bien. Y ahora hacemos una nueva pausa y al regreso vamos cerrando este momento de entrevistas dedicado a los deportes electrónicos que se hacen acá en nuestro país. Ya estamos de vuelta acá en nuestro espacio y como lo prometía, tenemos más protagonistas de los deportes electrónicos en nuestro país y en esta ocasión tenemos con nosotros a Jason Sefirot Chan Hernández, quien es el principal organizador de la agrupación cubana de juegos de lucha. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, un placer. Jason, comienza explicándonos entonces cómo surge esta idea de la agrupación cubana de juegos de lucha, que está adscrita a la agrupación de deportes electrónicos de Cuba, o ADEC por sus siglas. Bueno, ACJL, por nuestras siglas, surge como una idea de agrupar y darles un respaldo a los Fighting eSports en Cuba, que siempre han sido una tradición muy fuerte desde hace mucho tiempo, con juegos como Killer Instinct, Street Fighter, que han tenido, Mortal Kombat también, han tenido mucha aceptación dentro del público cubano.
y no tenían una agrupación que realmente los respaldara. ADEC en su momento ha realizado muchos eventos de Fighting Esport, pero llegado a cierto punto le ha sido muy complicado mantener los muchos juegos que son, porque no son pocas disciplinas. Entonces, nace en inspiración por la ADEC, precisamente tomando nota de un evento que hicieron ellos en 2020-2021, Ultimate Tropical Arena, que fue un torneo de Smash en el que lograron traer jugadores profesionales de México a competir aquí en Cuba. Y bueno, a mí y a los otros que dirigen la asociación conmigo fue como que tenemos que hacer algo como esto, tenemos que lograr algo como esto. Más adelante fue que nos agrupamos con la DEC. Nosotros empezamos completamente solos, desarrollando eventos con nuestros propios fondos. En un joven club que nos quedaba cerca, que el profesor nos prestaba el espacio, y siempre fue con el objetivo ese, de que los Fighting Esports tuvieran una conexión profesional en Cuba, que tuvieran un respaldo, que pudieran decir yo compito en esto, porque muy pocos espacios de Fighting Esports en Cuba. Por no decir que además estamos incluso baneados por culpa de bloqueo por algunos publishers como Street Fighter. Nosotros no podemos competir internacionalmente en Street Fighter, sino por circuitos olímpicos, como por la DEC. Entonces, otra de las principales metas de la agrupación es buscar apoyo de los circuitos principales, como el Arc World Tour o el Tekken World Tour, que no son más que ligas anuales que desarrolla el mismo publisher de juegos para agrupar varios torneos y generar un ranking por tiers, que dependiendo de la tier en la que cada jugador va entrando recibe ciertos beneficios. Por supuesto, en las tiers más altas recibes invitaciones a eventos de alto nivel con gastos pagos en el hotel incluido. Cosa que es una oportunidad muy grande para los cubanos por la gran dificultad que tenemos nosotros para poder obtener los pasajes a eventos internacionales. Nosotros podemos participar en eventos internacionales, pero tener el pasaje es una cosa muy complicada. Y poder clasificar por vías oficiales de los organizadores del torneo es una oportunidad muy grande. Y sería algo histórico en Cuba y seguimos trabajando en ello. Logramos asegurar el Tekken World Tour para este año, que todos los torneos que entren dentro de la infraestructura de CJL contarán a ranking de Tekken World Tour, y aún seguimos tramitando el Arc World Tour para los juegos de Art System Works como Guilty Gear. ¿Qué asociaciones, qué compañeros principales han encontrado fuera de la agrupación que los puedan apoyar para el desarrollo de sus actividades? Bueno, muy temprano en la creación de ACJL nosotros conseguimos contacto con un jugador profesional de Guilty Gear, que él es nacido y reside en Estados Unidos, pero es hijo de cubanos. Él vio en la página web las páginas de nuestros torneos y se interesó muchísimo por la comunidad cubana, y a muchos de nosotros nos ha dado la posibilidad, nos ha regalado la copia del juego original, porque es como único puedes participar online, es como único puedes competir online. Entonces, muchos de nosotros nos hemos podido insertar al ranking internacional del mismo juego y hemos podido competir y mejorar muchísimo nuestro nivel gracias a eso. Realmente el nivel de la comunidad Guilty se catapultó con esta posibilidad. Y actualmente tantos jugadores tienen copias originales de juegos que incluso logramos hacer un evento online de Guilty Gear que tuvo muy buena aceptación. Logramos tener un pico de 120 visualizaciones, lo cual nos parece una locura para ser la primera vez que streameamos en vivo. Y en los participantes sí fue punto flojo. Tuvimos solamente 13 participantes de la cantidad normal que solemos tener en torneos presenciales, pero es una buena alternativa para poder lidiar con los problemas actuales de transporte y con el combustible, que es muy difícil realmente moverse. Muchos jugadores de nosotros residen en Alamán o, no sé, Arroyo, lugares que quedan muy lejos como para ir a eventos presenciales, aunque los tratemos de hacer en lugares céntricos. Y este evento online fue una posibilidad para ellos para poder participar. Lo hicimos completamente gratis. La entrada del torneo fue completamente gratuita. Y tuvimos premios de un sponsor que nos ofreció suscripciones regaladas durante un mes de plataformas de streaming como Spotify, Netflix y ese tipo de cosas. Este fin de semana que viene tendremos también un torneo de Blast Blue online. Estaremos dando más noticias en nuestras redes sociales próximamente y pensamos que esta sea la dinámica que se mueva en el 2026. En 2025 nos movemos mucho por torneos presenciales,
pero la situación para crear torneos presenciales se ha dificultado mucho. Y hay varios juegos que, si bien tienen una comunidad muy activa online, muchos de ellos no se pueden mover de su casa por X o Y motivo, algunos porque, no sé, incluso jugadores que tenemos que son muy buenos, que son muy talentosos, pero que no son mayores de edad, la madre no los deja. Problemas típicos. Y representan muy buen nivel en las competiciones online. Así es. De hecho, ustedes, la agrupación, la ACJL, fue de las premiadas en la gala anual de la DEC como una de las agrupaciones más activas en desarrollando eventos presenciales, que fue una de las principales características del año 2025 y ahora de hecho lo han ido desarrollando también en el 2026. ¿Cómo es esa parte organizativa? ¿Cómo logran crear las condiciones logísticas necesarias para tener un evento presencial de deportes electrónicos y sobre todo de estos de lucha acá en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos un calendario en que tratamos de tener mínimo un evento presencial al mes para que pueda contar el ranking. Nosotros tenemos un ranking creado de nosotros con una serie de puntuaciones en base a la cantidad de participantes de cada torneo y solemos llevar a eventos presenciales 4 juegos, que son los más jugados en la comunidad, que vienen siendo Smash Bros, Guilty Gear, Tekken y recientemente se ha unido BlazBlue, un juego que a pesar de ser muy viejo, de llevar casi 10 años de salida, aún es muy jugado a nivel internacional y en Cuba está recibiendo aceptación después de tanto tiempo. Y nosotros tratamos de contar precisamente con instituciones estatales para realización de estos eventos. Hemos tenido conversaciones con la Dirección Nacional de Joven Club y con el Palacio Central de Computación para poder realizar estos eventos. En el 2025, nuestro último evento es más grande, la 5ª edición del Mesa Clash Fest, se realizó en el Palacio Central de Computación con unos 84 participantes, si no me equivoco con la cifra, y más de 20 espectadores. Tuvimos problemas incluso, nosotros no contábamos con la cantidad de asistentes que íbamos a tener y tuvimos que darle credenciales de staff al público para que pudiera identificarse dentro del palacio, porque no contábamos con que íbamos a tener más de 100 personas dentro del palacio en el evento. Y fue todo un éxito. Durante el mismo año, mantuvimos ese calendario todo el tiempo, todos los meses tuvimos un evento, al menos de los principales, y siempre insultamos a la comunidad de que realicen sus eventos de ellos, y nosotros le damos la cobertura, le conseguimos el local, le proporcionamos los premios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo organizativo bastante amplio y abarcador que hacen ustedes dentro de los deportes de lucha acá, de los deportes electrónicos de lucha acá en nuestro país. Y hablando de eso, has mencionado tú varias de las disciplinas en las que compiten, pero hay otras que no son tan conocidas, pero que también forman parte de la agrupación, ¿no es así? Sí, dentro de nuestra comunidad, que principalmente es activa en WhatsApp, tenemos Street Fighter, un viejo clásico que no creo que vaya a morir nunca, Tekken, Guilty Gear, Strife, que es su última edición, BlazBlue Central Fiction. Estamos tratando de incluir Grand Blue, que es un juego que no ha tenido mucha aceptación en Cuba, aún recibe actualizaciones, salido en 2022. Y 2XKO, que es el nuevo juego de Riot Games, el mismo desarrollador de League of Legends, que es un juego de lucha por equipos de 2 personas, que además es gratis. Es el primer juego Fighting eSport gratis en la historia, lo cual hace que sea muy accesible para nosotros, porque no tenemos que estar buscando alternativas para jugarlo, que si prestado, que si pedírselo a un amigo, en fin. Puedes descargar el juego de la página oficial y jugar sin ningún tipo de problema. Tiene un netcode muy bueno, lo cual los cubanos agradecemos muchísimo también, porque con los problemas de conexión que solemos tener, normalmente estos juegos se recomiendan jugarlos por fibra óptica o por una wifi de muy buena calidad. La mayoría de nosotros jugamos por datos móviles, con el teléfono anclado, y aún así hemos tenido conexiones muy buenas con el juego. Realmente mi recomendación actual para la mayoría de la comunidad competitiva sería este juego, y estamos tratando de empujar a que la gente juegue porque es el más accesible, por mucho. Sephiroth, antes de ir cerrando esta entrevista, quería preguntarte por algunos de los eventos de carácter internacional que la ACJL organizó. Ya hemos dado un recorrido bastante amplio por lo que está ocurriendo con esta organización, sus características, también los vínculos que ha creado con instituciones en nuestro país e internacionalmente. Y hablando entonces del panorama internacional, ustedes han sido los encargados de organizar
varias competencias que han sido importantes para nuestro país. Coméntanos sobre esto. Bueno, una de las primeras actividades de nosotros fue junto con la DEC por el evento de los BRICS. Fuimos los organizadores en colaboración para los clasificatorios, para los jugadores que fueron a Rusia. Tuvimos 2 participantes, Big Pa y The Morning Star, los 2 en Tekken. Ambos jugadores hicieron un resultado muy bueno en sus pools. De unos 40 jugadores tuvieron un puesto 21 con Big Pa y 24, si no recuerdo mal, con Morningstar, que la única diferencia realmente es de una partida ganada. Y no solo el número parece sorprendente para ser la primera vez que competimos a nivel internacional en Fighting Esports, sino que además tuvieron wins muy importantes contra jugadores con nivel internacional. Jugadores que han competido en certámenes de tipo mayor, como lo serían Evo y Combo Breaker, y que nuestros jugadores cubanos tuvieron victorias contra estos. Y el más reciente fue el clasificatorio de los centroamericanos de Street Fighter, en el que ACJ le dio completa cobertura a la DEC en el desarrollo del evento. Nosotros conseguimos las laptops para poder jugar el evento. Tuvimos un corte de luz y hubo que terminar el evento en las laptops, aparte de que gran parte de nuestros jugadores gran parte de los jugadores asistentes vienen de nuestra misma comunidad de Street Fighter, que es bastante activa. El ganador del torneo fue Mael, que no pudo presentarse con nosotros hoy, y que es un jugador con una muy buena trayectoria en Street Fighter, no solo presencial, sino online. De hecho, me atrevo a decir que es uno de los mayores talentos que tenemos en Cuba en Fighting Esports. Un jugador que en rankeds online suele tener victorias contundentes contra profesionales extranjeros y que realmente tengo mucha fe en los resultados que pueda llegar a hacer en los centroamericanos. Bueno, desde aquí entonces le enviamos un saludo a Mael por todos estos resultados que ha venido teniendo y por supuesto por el apoyo que siempre brindan a todas las competencias. Le agradecemos a ustedes por hacer crecer también esta familia de los deportes electrónicos en nuestro país, que al final forman parte también de todo el sistema deportivo cubano. Sephiroth, muchas gracias por estar acá con nosotros en Pulso Deportivo esta semana y hablarnos entonces de la experiencia de la ACJL. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Y entonces hacemos ya una última pausa en este segmento de entrevistas y al regreso estamos con más contenidos en Pulso Deportivo.